Saludos hermanos, gracia y paz. Hoy os vengo a hablar de un tema bastante importante, unas palabras del Señor Jesús que se las dijo a su iglesia, a los verdaderos cristianos, y que muchos cristianos no las saben interpretar correctamente. Muchos no saben qué es esto de que habló el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 13, de ser la sal de la tierra. Muchos no lo entienden. Y voy a intentar explicaroslo de la mejor manera posible para que podáis ser sal en este mundo. Entonces vámonos a Mateo capítulo 5, versículo 13. Lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960, pero puedes usar la Biblia que más te guste, la que uses en tu día a día para estudiar la palabra de Dios. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Estas palabras del Señor Jesús, como ya os dije, son un misterio para muchas personas, para muchos verdaderos cristianos. No entienden qué es esto de la sal de la tierra y cómo pueden ser sal ellos en este mundo. Así que vamos a ver qué 5 cosas tiene la sal para que tú puedas ser sal, como dice el Señor Jesús, ser la sal de la tierra. Vamos a la primera parte, que es condimentar. La sal se usa para condimentar y se usaba también antes para condimentar. Es decir, si tú te tomas un plato de carne o de lo que sea que estés comiendo y no le echas sal, la gente dice, uy, está soso. Se usa para darle sabor. Y los verdaderos cristianos lo que hacen es darle sabor a este mundo, darle sabor a esta vida. Otras personas, si ven a un verdadero cristiano, dicen, esa persona tiene algo diferente, tiene algo que le diferencia del resto de personas, no habla los mismos temas de conversación, no se expresa de la misma manera. ¿Qué tendrá esa persona? Y lo que tiene esa persona es, pues, a Dios Padre, al Señor Jesús, a los ángeles como sus ayudadores. Es decir, esa persona ha condimentado su vida con la sal, y esas personas que la ven a este cristiano también quieren condimentar su vida, también quieren darle pues ese gusto bueno. Y es algo que también habló el apóstol Pablo, exactamente esto que os estoy explicando en Colosenses 4:6. Acompañarme y vamos a verlo. Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El apóstol Pablo ya lo dijo, que tenemos que hablar con gracia, es decir, bien, y tenemos que nuestra palabra, que nuestra manera de expresarnos sea pues sazonada, que sea condimentada. Eso no significa hacerle la pelota a los malvados y apoyar la maldad. Significa que nuestra manera de hablar con otros hermanos en la fe, con otros cristianos, e incluso con personas que no son cristianas pero que tampoco son nuestros enemigos, pues que sea con respeto, que sea con amor, que sea, pues como dice el apóstol Pablo, que sea sazonada con sal, que sea condimentada, que a la manera de expresarnos, pues esas personas puedan decir, esta persona, como ya os he dicho, tiene algo, y ese algo es el Señor Jesús, por lo que digan, quiero yo también eso, yo también quiero expresarme como Él, hablar los temas que Él habla, y al final dice, quiero ser como el Señor Jesucristo, quiero seguir a Cristo. Entonces, hermanos, ser, como dice el apóstol Pablo, a la manera de hablar, y como dijo el Señor Jesús, ser sal de la tierra, es decir, condimentar vuestra vida y las vidas de los demás con el Señor Jesús. Luego, punto número 2. La sal se usaba en el Antiguo Testamento para conservar. Por ejemplo, no existían las neveras, no existía la electricidad, no existían los frigoríficos, el congelador. Entonces, los alimentos se tenían que guardar de alguna manera para que no se pudriesen y que tuviesen comida a largo plazo. Así que la sal se usaba para conservar, era la nevera de aquel tiempo. Los pescadores, por ejemplo, como Pedro,
etcétera, pues si tenían una reserva extensa de pescado, lo untaban todo con sal, lo enterraban en sal y con eso se conservaba. ¿A qué me quiero referir? Pues que tú tienes que conservar al Señor Jesús, su palabra, sus enseñanzas, conservar todo lo que nos ha enseñado Cristo, los apóstoles y por supuesto Dios Padre, y tú tienes que conservarlo. También esa conservación hará que tú puedas ser la sal. Entonces, si nosotros no conservamos la verdadera doctrina, las buenas doctrinas, no las falsas, si nosotros no conservamos las palabras de Cristo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? Nadie. Solamente lo podemos conservar nosotros. Y aparte, fijaos qué tan importante era la sal, que en el Antiguo Testamento la sal se usaba como salario. No existían en muchas regiones, incluso en el Imperio Romano. Sí, tenían monedas, pero muchas veces pagaban con sal, porque la sal conservaba los alimentos. Y al final lo importante de este mundo no es el euro, ni el dólar, ni siquiera el oro y la plata. Lo importante de este mundo y lo que tienes que hacer todos los días es comer comida, beber agua y dormir. Esas tres cosas tan importantes, si no las haces te mueres, por encima del dinero. Entonces pagaban con sal para que la gente conservase sus comidas. Entonces tú tienes que conservar el Evangelio. ¿Para qué? Para que muchas personas conozcan al Señor Jesucristo y Jesús les lleve al Padre, porque Jesús es el único camino. Así que quedaos con esto y conservar la palabra de Dios. Luego, también la sal se usaba para sacrificios. Es decir, cuando el pueblo de Israel sacrificaba animales para limpiar el pecado, también le ponían sal a esos sacrificios. Y te lo voy a demostrar en estos versículos. Vámonos al libro del Antiguo Testamento, al Levítico, capítulo 2, versículo 13, que dice así: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda la ofrenda tuya ofrecerás sal. Ahí la habéis podido ver. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Es decir, ya en el Antiguo Testamento la sal era muy importante para los sacrificios, y el Señor Jesús dice que tenemos que ser la sal. Por lo tanto, cuando nos está diciendo esta enseñanza, es porque nosotros tenemos que ser un sacrificio vivo para Dios. Es decir, nosotros tenemos que olvidarnos de este mundo, de esta vida, o el sistema como está montado, de las modas que surgen, pues todas las personas que siguen este tipo de modas y hoy opinan una cosa y mañana opinan otra. Olvídate ya de este mundo y céntrate en lo que realmente importa, que es el reino de Dios. Entonces, tú tienes que sacrificar tu vida. Lo dijo el Señor Jesús también cuando dijo que nosotros no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo, y que no tenemos que amar el mundo. Nosotros tenemos que sacrificarnos. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se expanda. No tenemos que avergonzarnos del Señor Jesús, no tenemos que avergonzarnos de la palabra de Dios. No tenemos que ser cristianos tibios, tenemos que sacrificar nuestra vida, aunque se rían de nosotros, aunque nos traten mal, aunque nos traten de locos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es trabajando para el reino de Dios, estamos trabajando para Dios Padre y estamos intentando llevar a todas estas personas a Cristo para que todas estas personas Cristo las lleve a la vida eterna. Estamos intentando que muchas personas vivan toda la eternidad, tengan el regalo de la inmortalidad, que es uno de los deseos de Dios Padre, el cual quiere que todo el mundo se salve. Ese es un deseo del Padre. Y nosotros estamos trabajando por ese deseo. Entonces, nos sacrificamos para que el deseo del Padre se vea cumplido en toda la manera posible que se pueda. Así que no olvidéis que tenéis que sacrificaros por el reino de Dios. Y eso también, por ejemplo, lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Acompáñame, abre tu Biblia y vamos a leerlo juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
El apóstol Pablo está diciendo exactamente lo que yo estoy diciendo y lo que dijo el Señor Jesús, que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos, no tenemos que ya centrarnos en las cosas de este mundo, que es la verdad es que es muy pasajero y la gente pues hoy opina una cosa, mañana opina otra y siempre sus opiniones son las mejores y más válidas del planeta. No, tenemos que centrarnos simplemente en el reino de Dios y sacrificarnos, como dijo el apóstol Pablo, para que muchas personas conozcan a Dios Padre. Bien, habiendo visto ya el punto número 3, vamos al punto número 4. La sal también se usaba en el Antiguo Testamento para destruir. ¿A qué me refiero con destruir? Pues bien, os lo voy a explicar en este maravilloso versículo que seguro que todos os acordáis. Génesis capítulo 19, versículos 24 y 26. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. El Señor, Dios Padre, el Señor Jesús, cuando se hartaron ya de esa situación de maldad de Sodoma y Gomorra, pues destruyeron esas ciudades con fuego del cielo y ya no aguantaban más la maldad. Cuando Dios ya se cansa de la maldad, pues se acaba. Entonces, la mujer de Lot, ella amaba ese mundo, amaba ese sistema, amaba esa ciudad, amaba esa maldad. Entonces se fue y miró hacia atrás cuando encima Dios le dijo que no lo hiciese y se volvió sal. Nosotros no tenemos que mirar hacia atrás cuando los juicios de Dios estén cayendo sobre los malvados. Nosotros no tenemos que mirar a este mundo y tener tristeza porque muchas cosas de este mundo se van a acabar. Para nada, tenemos que estar alegres porque un nuevo mundo viene, que es el reino de Dios en la tierra, con el regreso del Señor Jesús. Así que Dios usa la sal para destruir. Y eso también lo explicó el Señor Jesús. No solo se ve en el Antiguo Testamento, ahí en Génesis, sino que también lo vemos por palabras del mismísimo Cristo. En Marcos 9:47. Vamos a leerlo. Marcos 9, del 47 al 49. Y si tu ojo te fuere ocasión de pecar, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán sacrificados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Vaya, el Señor Jesús también habló de que el juicio, el castigo es con sal. Entonces, si el Señor Jesús dijo eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues simplemente que no tenemos que pecar, no tenemos que... Bueno, podemos pecar, pero no tenemos que repetir los pecados, no tenemos que ser falsos cristianos. Entonces, vemos que el juicio de Dios es con sal. ¿Y qué podemos hacer los cristianos? ¿Tenemos que estar destruyéndolo todo? Como hizo Dios Padre y Señor Jesús. No. Lo que tenemos es que destruir en cierta manera. Nosotros podemos destruir las obras del enemigo, las obras de Satanás, las obras del diablo, las obras de todas estas personas malvadas que le obedecen, sabiéndolo y sin saber. Entonces, nosotros podemos destruir eso. ¿Y cómo podemos destruir la maldad de este mundo? La podemos destruir orando. Podemos orar al Padre para que la maldad no avance, para que un malvado se arrepienta, para que esa maldad que nos está ocurriendo cese. Podemos pedir justicia, podemos predicar la palabra de Dios donde hay pecado. Dice que donde hay pecado sobreabunda la gracia, es decir, el regalo de la vida eterna, el regalo de Dios Padre. Entonces nosotros tenemos nuestras armas como cristianos para destruir, por supuesto, y destruir las obras de Satanás, las obras de nuestro enemigo. Podemos destruir las obras de los malvados. ¿Y cómo? Por supuesto, con la palabra de Dios.
que es la espada de la fe, la espada del Espíritu Santo. Y también, por supuesto, podemos orar. A veces no oramos lo suficiente por algunas situaciones. Entonces podemos orar y Dios va a actuar. Y si Dios quiere, que eso también es muy importante, se tiene que ser la voluntad de Dios, no siempre tus oraciones van a ser respondidas. Si Dios quiere, esa maldad dejará de existir. Así que tenemos que orar por los gobernantes, tenemos que orar por los malvados, tenemos que orar por situaciones en nuestra vida que son malvadas y tener fe y confiar en Dios. Y si Dios quiere, eso se destruirá. Así que, hermanos, yo os insto siempre a estar orando y, por supuesto, usar la palabra de Dios contra los malvados, los cuales hay muchos en este mundo. Bueno, ya, por último, vámonos al punto número 5, que la sal se usaba para fertilizar. Usaban mucha sal en el campo los hebreos, los israelitas y también otras civilizaciones. ¿Para qué? Le ponían sal en el campo y evitaban que saliesen malas hierbas, evitaban, pues eso, que el campo estuviese corrompido y hacían que la sal, pues eso, saliesen buenas plantas, que tuviese la tierra buenos nutrientes para sacar buenos frutos, buenas plantas, buenos vegetales. Entonces se usaba la sal para fertilizar. Por lo tanto, si la sal se usaba para fertilizar y el Señor Jesús dijo que somos la sal de la tierra, también podemos fertilizar este mundo. Y es un poco parecido a lo que yo os he contado. ¿Podemos fertilizar este mundo cómo? Pues por supuesto, con la palabra de Dios, hablando a otras personas de Dios, de sus bondades, de su plan, del regalo de la vida eterna. Podemos fertilizar este mundo a las personas que nos rodean, a nosotros mismos también nos podemos fertilizar. Entonces, hermanos, yo os insto a que seáis sal en la tierra. Si tenéis cualquier duda sobre esto, podemos hablarlo en el canal de Telegram de la escuela, también en mi privado de Telegram, también a través de YouTube, me podéis dejar un comentario. Y, hermanos, yo os pido ya como palabras finales que seáis sal en la tierra. Muchas personas, incluso verdaderos cristianos o personas que dicen ser cristianas, a veces se ven abrumadas por alguna circunstancia y cometen algún pecado y sus argumentos son: no, es que lo hacen otras personas o se escudan en este mundo. Y ya hemos visto que lo hagan otras personas o que el mundo actúe de una manera no significa que nosotros tengamos que hacer eso. Nosotros tenemos que ser sal en esta tierra y eso implica muchas cosas, pero por supuesto implica no seguir a la corriente, sino totalmente lo contrario, ir contracorriente, que es el camino de un verdadero cristiano, porque nunca, si vas con el mundo, vas a ir a la vez a la par de Dios. Así que, hermanos, yo os insto a ser sal de la tierra, a amar, a predicar, a ser valientes, a trabajar por el reino de Dios y, ya sabéis, a predicar a todo el mundo el verdadero evangelio, a llevar a todas las personas posibles al Señor Jesús, a que lean los evangelios, porque Jesús es el único camino, es la única verdad, es la única vida, es el único que les va a llevar a Dios Padre a vivir en la eternidad. Sí, muchas personas se salvarán por obras, pero ¿quiénes son esas personas? Los que jamás han oído de Cristo. Un chino del año 1500, que nunca llegó el evangelio allí, una persona que jamás oyó de Cristo. Esas personas serán las naciones que se salven por juicio de obras después de los 1000 años, cuando ya venga el Señor Jesús a reinar. Pero todos los que ven este canal, los que ven este vídeo y no son verdaderos cristianos, tienen que tomar una decisión. Y la decisión es: o sigo a Cristo y vivo en la vida eterna, o no le sigo y rechazo la inmortalidad. Entonces, yo os insto a que prediquéis el verdadero evangelio. Y si alguna persona de vuestra vida quiere seguir a Cristo, quiere seguir al Señor Jesús, pues os animo a explicarles el evangelio, a decirles que lean la Biblia, que la estudien y cuando llegue el momento que hayan entendido ese regalo de Dios Padre para sus vidas y el amor del Señor Jesucristo por ellos,
que dio la vida por ellos y resucitó al tercer día, le resucitó el Padre, pero el Señor Jesús dio la vida por ellos para que tengan la inmortalidad por toda la eternidad en un sitio maravilloso que es la Jerusalén celestial. Pues una vez que entienden ese amor, ese regalo, por supuesto que se bauticen, obedeciendo a Cristo, y se bautizan en el nombre del Señor Jesús, tal como predicaron todos y cada uno de los apóstoles. Entonces, hermanos, y por supuesto que persevere hasta el final, que esto no es una decisión de un día, sino que hay que esforzarse todos los días por seguir al Padre, por amar al Padre, por seguir a Cristo, ya que es algo totalmente difícil, porque este mundo es demasiado a veces fuerte, pero por eso hay que esforzarse, como dijo el Señor Jesús y dijo también el apóstol Pablo. Así que, hermanos, ya aquí me despido de este vídeo y ya sabéis, esforzaos, predicar, y si aún no has tomado la decisión de seguir al Señor Jesús, no esperes, porque el mañana no está asegurado, y aparte de que no está asegurado, los tiempos son muy malos, y hasta lo dicen las personas que no son cristianas, que estamos viviendo una auténtica locura y barbaridad. Y esto se va a poner peor. Así que os insto a que busquéis a Dios, conozcáis a Cristo, toméis la decisión correcta y la mejor decisión para vuestras vidas, porque esta vida es rápido. Y si eres un verdadero cristiano, seas sal en este mundo. Y para ti y para todos los que te rodean. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con todos vosotros. Amén. Uno de los regalos de gracia que Dios ha dado a su iglesia a través de los años ha sido el regalo de teólogos brillantes, hombres que Dios equipa de forma única para su tarea, hombres con una devoción singular a la verdad de la palabra de Dios,